Buenas noches, Aguirre, Calaviz. Hoy como vamos a ver aquí, con un gusto de siempre, vamos a ver derecho procesal penal. Aquí lo que yo quiero que ustedes entiendan a qué se refiere el derecho procesal penal. Aquí es una función que se centra, es una relación jurídico-procesal que nace a partir de una conducta ilícita, delictiva, antisocial, como le quieran llamar ustedes, que se le imputa a un sujeto en donde el órgano jurisdiccional, el tribunal, a través de un proceso que establece la ley, determina si se acreditan o no los elementos que integran el tipo penal. El tipo penal en cuestión de acuerdo a la conducta que se hayan desarrollado, con la finalidad de que sea o no sancionado. A grandes rasgos, eso es el derecho procesal penal. Van a encontrar otros conceptos, pero hagan el suyo de tal manera que no todos sean iguales. El proceso deben de entenderlo como una serie de actos ordenados encaminados a un objetivo. El proceso penal, ¿cuál es? Investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. Investigación, todo desde la denuncia, querella, hasta la autovinculación. Etapa intermedia es todo lo relacionado con el descubrimiento probatorio, exclusión de pruebas. Etapa de juicio, ahí es donde vamos a desahogarse todas las pruebas ante el juez. De allí que el artículo 20 constitucional señala que el proceso penal será acusatorio y oral. Esas son las dos características que ustedes deben de tener presentes. Esas dos. El juicio es acusatorio y oral. ¿Cuáles son sus principios? La Constitución nos señala publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Vamos explicándolos cada uno de ellos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí nos los explica bien. Publicidad, en pocas palabras, es que todo mundo tenga acceso a ellas. Hay algunas limitantes. ¿Cuáles son esas limitantes? Secretos, cuando vaya la integridad de una persona, menores. Entonces, en esos casos no son públicas las audiencias, pero la mayoría son públicas. Contradicción, otro principio muy importante del nuevo sistema penal. Consiste en controvertir, confrontar los medios de prueba con otros, oponerse a las peticiones y alegatos de las partes, salvo lo que señale el Código Nacional. O sea, ¿cómo es eso? Y aquí es donde ustedes tienen que entender esta parte. Por ejemplo, digamos, ¿cómo vamos a confrontar un medio de prueba de la etapa intermedia? Se cerró el periodo de investigación complementario y después de eso se presenta en una prueba, está fuera del contexto. No puede ingresar porque ya se cerró la etapa complementaria. Pero si antes de que se cierre la etapa complementaria y los términos que marca 2 o 6 meses, lo solicita, se amplía esa etapa. Ahí a veces por desconocimiento las partes alegan, pero no, es improcedente. A eso se refiere esa contradicción. Continuidad. Viejo sistema, ejemplo, era que las audiencias, si no se presentó hoy, te la daban hasta el otro mes. Ahora no. La continuidad consiste en que se van a llevar de forma continua, sucesiva, secuencial. Si no terminamos hoy, mañana continuamos. A eso se refiere esa continuidad. Y la concentración, hasta donde se puedan desahogar en un día. Si no se desahogan en ese día, seguimos con las del otro día. A eso se refiere esa concentración. La inmediación se refiere a que todos deben de estar presentes en el juicio. Si falta alguno, salvo la responsabilidad de quien lo quiera aceptar, iniciamos. Pero, ¿quiénes necesariamente tienen que estar? Y sin ellos no se puede iniciar, se rompe el principio de inmediación. Es el juez, el MP, el imputado, su defensor, la víctima y su asesor jurídico. Puede faltar el imputado dependiendo
La cuestión que se debata, el estado en que se ponga, si está violento, agresivo en la sala de juicio, lo sacan y se lleva con el abogado. La víctima puede faltar, sí puede faltar la víctima, pero está el asesor victimal. Pero si alguno de esos falta, ¿quién es? La defensa, el MP, el asesor victimal o el juez, no hay inmediación. Ahora bien, otra de los principios que tiene el nuevo sistema, igualdad ante la ley. ¿Cómo es esto? Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. Es decir, por ese mismo principio de igualdad ante la ley, interroga contra interroga. Si la fiscalía quiere volver a interrogar, se le tiene que dar a la defensa la facultad de contrainterrogar. A esa igualdad se refiere. Y igualdad es que no debe haber ninguna discriminación de ningún tipo, étnico, racial, preferencia sexual, estado civil, salud, religión, no, ninguno, nada de eso. Nada que atente contra la dignidad humana, o sea, contra los derechos de cada quien. Y aquí, lógicamente, conforme al artículo 1 de la Constitución, todas las autoridades tienen la obligación de velar que las personas en las condiciones o circunstancias que señala este párrafo sean atendidas a fin de garantizar la igualdad. A eso se refiere esa igualdad. No es otra cosa más que ambas tengan las mismas condiciones. Ahora bien, igualdad, esa es ante la ley, igualdad entre las partes. Ambas partes tienen ese trato que le da la ley, que le da las convenciones y que la propia Constitución. Esa es esa igualdad, todos tienen esa. Se parece la igualdad entre la ley, la otra se trata de la discriminación, esta la forma en cómo interviene. De juicio previo y debido proceso. ¿Cómo es eso? Que todo proceso se lleve, se siga de acuerdo a cómo lo marca la ley. Si se rompe cualquiera de esas formas que marca la ley, se está violando el debido proceso. La ley dice que debe estar con tu defensor. Si no está, violas el debido proceso. La ley dice que en cualquier momento que te detengan, tendrás derecho a un abogado. Si no está, se viola el debido proceso. A eso se refiere. El de presunción de inocencia. ¿Cómo está eso de presunción de inocencia? Se trata de que todas las personas en las etapas del procedimiento que sean, mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia, es inocente. No tenemos, esa es la razón del por qué no se publican las fotos ni el nombre en los medios de información. Hacerlo, que la gente que lo ve ya está prejuiciando, tiene un prejuicio. Entonces, esa es la cuestión. Otro principio que marca el Código Nacional es el de doble enjuiciamiento. Toda persona condenada, absuelta, cuyo proceso haya sido sobreseído, no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. Si ya salió absuelto, ya no se puede investigar. Asimismo, el nuevo sistema de derecho procesal tiene el objeto. ¿Cuál es el objeto de este nuevo sistema? ¿Por qué es relevante? Establece que establece las normas que han de observarse en la investigación. La investigación se vuelve científica. ¿Por qué? Porque tiene un método de cómo se van a desarrollar. ¿Cuál es el objeto de esa investigación científica? Las conductas delictivas. ¿Cuál es el fin? Llegar a la verdad. ¿Para qué imponer una sentencia? Otro de los objetos del nuevo sistema, ¿cuál es? El procesamiento y la sanción para esclarecer los hechos. Ese es el objeto de este nuevo proceso penal, esclarecer. Ahí vamos avanzando, poco a poco. Tenemos problemas, pero ahí va. Y lo otro que se trata es de proteger al inocente. Eso es lo que se busca más que nada. Ahora tenemos nuevas modalidades para proteger
a quienes son víctimas de un delito, medidas cautelares, medidas de protección. Asimismo, contribuir al aseguramiento o contribuir al acceso a la justicia. Que el derecho realmente se aplique para resolver el conflicto que surge con motivo de un delito. Eso es lo que se busca con este nuevo sistema y el objeto. Ahora bien, como les dije, hasta ahí vimos principios, características y el proceso penal. ¿Quiénes son los nuevos sujetos que intervienen en este proceso penal? Voy a citarlos todos. Víctima y ofendido ya estaban. Pero aquí hay una cuestión importante que tienen que definir ustedes y tienen que saberlo. ¿Quién es víctima y quién es ofendido? En el artículo 108 del Código Nacional te define bien. Víctima del delito, sujeto pasivo que resiente directamente en su persona la afectación. Ese es una víctima. Y el ofendido es el titular del bien jurídico, donde a veces nos perdemos ahí. Y quiero ahí que les quede claro. El ejemplo es, yo tengo mi carro, está a mi nombre, lo maneja mi esposa y le chocan. ¿Ella es la dueña, la titular del carro? No. Entonces, ¿ella qué es? Ella solo es víctima. Yo no voy manejando, yo soy el ofendido. Esa es la cuestión. Pero si yo voy manejando y a mí me chocan, tengo las dos calidades. Soy víctima. ¿Quiénes más son los nuevos sujetos del procedimiento penal? El asesor jurídico. ¿Quién es el asesor jurídico? Es el representante de la víctima. Antiguamente, supuestamente lo representaba el MP. El MP es el encargado de la acción penal. Es el encargado de solicitarle al juez todo lo que tenga que solicitarle para que llegara a una sentencia, orden de aprehensión si lo ameritan. Entonces, eso es lo que buscan. ¿Quién más tenemos ahí? Esa es la nueva figura, el asesor jurídico. El imputado ya lo conocemos. El defensor también era el mismo. El Ministerio Público es el mismo. La policía. Entonces, ¿quién es el nuevo aquí? Es el asesor jurídico. Es la única figura nueva que tenemos. Ahora bien, dentro de los jueces, allí es donde entra la diferencia. Existe un juez de control y un juez de enjuiciamiento. El de enjuiciamiento es el que llega en la etapa de juicio. El juez de control, quienes conozcan en las dos primeras etapas no pueden conocer de la última etapa. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Para que no vayan prejuiciados. Entonces, ahí tenemos esos dos tipos de juez, de control y el juez de enjuiciamiento. Pero tenemos un nuevo juez ahí. ¿Quién es el nuevo juez? El de cumplimiento de sentencias, el que se encarga de verificar. Esa es la otra modalidad que tenemos. Y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso. O sea, los diferentes son el asesor jurídico, los tres tipos de jueces y las medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso. Esos son los diferentes. Todos estos le llamamos como sujetos del procedimiento penal. Pero, ¿quiénes son efectivamente parte en el proceso penal? ¿A quiénes tienen la calidad de parte? Pues lógicamente solo el imputado, su defensor, el MP, la víctima y el asesor jurídico. Aquí en esta parte, ¿quién varía nada más? El asesor jurídico. Ahora bien, estamos hablando de las partes. Hablamos la generalidad. ¿Quién es la policía? Y aquí es donde tenemos que ir aprendiendo los nuevos conceptos, que entiendan quién es qué. La policía es un órgano civil armado que tiene a su cargo velar porque se cumpla la Constitución, las leyes, reglamentos que de ella emanen, protegiendo la vida, la propiedad, para hacerla más segura, agradable, cómoda, la convivencia social. O sea, es un concepto demasiado largo, pero aquí lo relevante que es,
es un organismo civil armado. También otro concepto que puedo decir, que la función es una actividad permanente y concreta que ejercen ciertos funcionarios llamados normalmente policías, con el fin de preservar la armonía social y garantizar el desarrollo de las actividades dentro del orden, evitando que el orden sea perturbado. O sea, son conceptos que a veces tenemos que empezar a entender de quién es la policía. Es por eso que los militares que actúan en auxilio de las policías no pueden ser primeros respondientes. Quien sea primer respondiente rompe el orden que señala el artículo 29 de quién es facultad de investigar los delitos del Ministerio Público y la policía. El MP tiene el control de eso. Ahora bien, hablando de policías, ¿qué deben poseer esos policías? El policía es el talón de Aquiles del nuevo sistema, le falta capacitación. El policía va a tener conocimiento, o sea, es decir, una capacitación amplia y constante. ¿Qué más debe tener? Una capacitación práctica. Disparar armas de fuego, bajar del vehículo, primeros auxilios, protección civil, pero siempre hay que estarlos capacitando. Se le estamos pidiendo mucho, capacitación permanente y práctica. Pero para ello necesitan tener ¿qué? Actitud. Y esa actitud, ¿cómo lo van a tener? ¿Cómo tenemos esa actitud para estar aquí delante de ustedes? ¿Tienen una seguridad laboral? No la tienen, están con un pie adentro y un pie afuera. Control de confianza. Lo utilizan para quienes los mandos quieren correr, presionar, lo que sea. ¿Tienen un horario de trabajo? Con esa seguridad laboral, pues ¿qué actitud van a tener? ¿Tienen un horario de trabajo? 24 por 24. Entonces, esa es la cuestión. ¿Quién humanamente puede estar 24 horas, funcionar al 100 las 24 horas? No funciona. Un trato digno. Eso ustedes lo ven, analícenlo. Ya no son los tiempos de antes, pero aún sigue dándose unos tratos indignos. Recursos materiales, vehículos, chalecos, armas, radios. ¿Qué más pueden tener ellos? La infraestructura donde se encuentran, mantenimiento de armas. Entonces, esa es lo que tenemos que, para que ellos tengan esa actitud. ¿Qué estamos haciendo en esa parte? Facilidades para su jubilación. Estamos hablando de los policías. El de que se quiere jubilar lo mandan a control y confianza para correrlo sin no pagarle. Es responsabilidad del municipio. Entonces, esa es la otra. Prestaciones. ¿Qué prestaciones tienen? No tienen ni siquiera acceso a una casa de interés social, mientras que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que debe tener las prestaciones mínimas de un funcionario de gobierno. ¿Y dónde están? ¿Tienen un salario digno? 4,400 pesos que ganan aquí en Los Mochis los policías. No, eso no es un salario digno. ¿Quién vive con 2,200 a la semana? En tiempo de calor que llegan arriba a los 1,000 pesos de energía eléctrica. Entonces, ¿qué actitud tienen con eso? O sea, le estamos exigiendo capacitación amplia y constante y capacitación práctica. Cuando no se encuentran motivados, uniformes, vean los uniformes que traen, les falta gasolina, vehículos desbaratándose. ¿Tienen un fondo de ahorro? Preguntémoslos y entonces de ahí empecemos a echarles al policía. Les exigimos como si tuvieran todo, pero no le damos nada. Becas para sus hijos. Policía Federal los tiene, el Ejército los tiene, la Marina los tiene, Fuerza Aérea los tiene. ¿Y los policías? De allí el dicho es hijo de pico, no tiene derecho a nada. Ni la COPE ni FAMSA le presta siquiera. Vacaciones. ¿Cuáles son sus vacaciones? Chequémosla. Seamos objetivos. Incentivos por acto del servicio. ¿Dónde están registrados? ¿Cuáles son? Seguro de vida digna. ¿Cuál es el seguro de vida digno que tienen? No tiene, o sea, veamos, estamos viendo qué actitud debe tener el policía y con eso podemos incrementar que el policía se capacite. Aguinaldos dignos. ¿Cuántos días de aguinaldo tienen?
Bueno, ahí sí, pero conforme a los 40, a los 4,400 a la quincena, pues ¿cuánto les toca? Entonces, esa es la cuestión. Gastos médicos mayores. Policía herido, se bajó mal de la camioneta, se torció el pie, se quebró y lo llevan de emergencias al IMSS, a que se muera ahí, a que lo mal atiendan. Entonces, esa es la otra, un seguro de gastos mayores para en actos del servicio necesarios que deben de tener. Y lo más importante que parece que no, el tener un derecho a la vivienda. No tienen derecho a la vivienda. O sea, si nosotros les damos toda esa parte, ellos pueden tener una mejor actitud de capacitación, de presentación, pero si no lo tienen, ¿cómo podemos mejorar el talón de Aquiles del nuevo sistema? Estamos hablando de los policías, nada más. Entonces, a grandes rasgos, el asesor jurídico dijimos que era el representante de la víctima y el imputado el sujeto sobre el cual se le hace el señalamiento de la violación de una norma y que es sancionada por el derecho. El defensor tiene la función de defender técnicamente al imputado. O sea, es una persona capacitada. En el nuevo sistema debe ser un abogado titulado. Algunos reformas, de algunos proyectos de reforma que hay ahí, es que quieren que acredite cierta capacitación. De ahí la importancia de la colegiación. Pero todavía no hay nada ahí. El Ministerio Público, pues, es el encargado de la investigación, el director de la investigación, el que debe solicitar la acción penal. Entonces fui muy explícito en los policías. ¿Qué tenemos que hacer? Algún día ustedes, Aguirre y Galaviz, que sean los jefes de la policía, ¿qué hacer? Llegan ahí y se olvidaron de dónde vienen, de las bases que vienen. ¿Qué hacen por el policía? Ahora bien, cambiemos de tema. Le dije que íbamos a hablar de las medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Las medidas de protección son todas aquellas medidas que es responsabilidad del Ministerio Público durante la investigación a fin de hacer efectivo que el cuidado y protección de la víctima, dijimos que esa es la parte. Entonces son mecanismos de apoyo que buscan proteger a la víctima de las agresiones o de impedir que se sigan continuando estas. Entonces, esta medida de protección va más allá cuando se busca que la víctima se sienta tranquila, que pueda gradualmente volver a su vida, rehabilitarse de sus traumas. El MP también tiene función. Dice el artículo 105, señala que bajo su más estricta responsabilidad ordenará fundadamente y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente contra la seguridad de la víctima u ofendido. Pero cuando van y piden las medidas de restricción, las medidas de protección, ¿qué es lo que dicen? No tenemos policías. Eso no importa. Tenemos que acudir al juez de control para exigirlo. Es un derecho humano que tenemos, lo establece la ley. Entonces, esa es la cuestión. ¿Cuáles son estas medidas de protección? Son similares a las medidas cautelares que vamos a ver más adelante. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima ofendido, limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o el ofendido, o al lugar donde éste se encuentre, dice. Separación inmediata del domicilio, la entrega inmediata de objetos de uso personal, documentos de identidad que tuviera en posesión el probable responsable de la víctima, la prohibición de realizar conducta de intimidación, vigilancia en el domicilio, por eso a veces en algunos casos les ponen que un policía que los cuide ahí, la protección policial, auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, no importa cuál, donde se localice o se encuentre la víctima, el traslado a la víctima ofendidos o a refugios temporales o a sus descendientes. Esa es la otra cuestión que tenemos que ir analizando ahí. También existe que el reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, a veces tienen que salir. Ahí está, ahora no, ya lo tenemos registrado. Estas son medidas de protección señalativas, no son restrictivas. Puede haber otras que de acuerdo al hecho el MP tenga que tomar. Ahora bien, si el MP toma esta decisión de otorgar esa medida de protección,
dentro de los 5 días tiene la obligación de acudir al juez para celebrar una audiencia donde las podrá cancelar o bien modificarlas, pero que ya no va a quedar como medida de protección, va a quedar como medida cautelar. Porque la medida de protección, no se les olvide, es para el MP. La medida cautelar es la que otorga el juez de control. ¿Y sirven para qué? Para que el imputado asista a las audiencias, no obstaculice el procedimiento, no ponga en riesgo a la víctima, es decir, que no se dé a la fuga, no ponga en riesgo a la víctima, la investigación pueda seguirse desarrollando. ¿Y cuáles son estas medidas cautelares? Muchas veces, casi todas son a solicitud del MP, a veces el juez las revoca, las modifica e impone otras a su criterio. La presentación periódica ante el juez o la autoridad, distinta a aquel que designa el juez de control. Una exhibición de una garantía económica. ¿Para qué? Para que no vaya a la fuga. ¿Cuánto? Una multa. Pues dicen una multa, no es una multa, es una fianza que garantiza que tú vayas. Si te pierdes, la persona que fue el fiador, a él le requieren para que la presenten, salvo pena de que se pierda la fianza. También el embargo de bienes, nada más. Inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero. La prohibición de salir del municipio, del estado, de la federación, fuera del país. O bien el sometimiento o vigilancia de una persona o institución. La prohibición similar a las de medidas de protección, de concurrir a reuniones o acercarse a los lugares donde se encuentre la víctima. Eso es lo que marca. También tenemos la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, víctimas o ofendidos, siempre que no afecte el derecho de defensa. Son similares a la otra, aquí nomás la agrandamos un poco. Separación inmediata del domicilio es similar a la otra. Suspensión temporal en ejercicio del cargo cuando se atribuye un delito cometido por servidores públicos. Si es un servidor público, una suspensión temporal para que se investigue con más plenitud. O bien la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional. Médico, licenciado, maestro. Esa es la cuestión. La colocación de localizadores electrónicos solo en el DF las ponen. Hay quienes las compran por su cuenta para que los dejen ir. Y C4 es quien controla, bueno, ya C5. C4 es quien controla esos localizadores eléctricos que traen ocultos en las piernas, más bien en el tobillo. O bien, el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. Este ya estaba en el viejo sistema. En este mismo sistema estuvo el Bester Gordillo. Estaba presa en su casa. Y la última, la prisión preventiva. Esta es, antiguamente la prisión preventiva era la principal. Todo era preso. Ahora no. Esa era la generalidad. Ahora es la excepción. Solo cuando las 3 anteriores que dije no se aplique, se aplicará que la prisión preventiva. Pero también el artículo 19 de la Constitución nos señala que existe la prisión preventiva para determinados delitos. Entonces dice, el mismo artículo 19, hablando de medidas cautelares, dice, la Constitución señala que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes. ¿Para qué? O sea, aquí es donde nosotros entendemos cuál es el objeto de las medidas cautelares. Garantizar la comparecencia del imputado, que no obstruya el desarrollo de la investigación, que se dé una plena protección a la víctima, de los testigos o bien de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará prisión preventiva oficiosamente en qué casos: delincuencia organizada, cualquiera de que sea, más de 3. Homicidio doloso, si es culposo, por eso a veces la gente no entiende. Hay un accidente, matan a alguien y le quieren meter a la cárcel. No cuadra dentro de
lo que señala el 19, prisión preventiva. No, eso es un homicidio doloso. Conoce y quiere. Yo atropello a alguien. Quiero atropellarlo. No, fue un accidente. Yo no sabía, no conocía. Fue la falta de un deber de cuidado y acceso a velocidad, borracho, lo que ustedes quieran. Violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Oiga, es que era un cuchillo. ¿Es un medio violento? ¿Es un arma? Antiguamente, pero dice, delitos cometidos con medios violentos. Lo agarraron con una pistola, se iba a su casa. No hizo ningún acto violento, simple llevaba la posesión. Lo agarraron con un cuerno de chivo, igual. Lo agarraron con un barret también. ¿Quién, si no es autoridad, puede traer un cuerno de chivo? ¿Cuál es el uso? El AK-47, pues. Un barret. ¿Quién? Esas eran las críticas a esto. Y las modificaciones, pues se dejaron venir hasta este año con los señores de la Cuarta Transformación. Y también el 19 señala delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación. El libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuáles? Todos aquellos delitos que vayan en contra los menores, su normal desarrollo psicosexual y delitos contra la salud. Entonces, está muy libre todo esto, o sea, ¿hasta dónde? El huachicol, robar gasolina, ¿no le estamos haciendo un daño a la seguridad de la nación? Con esa reforma que ahorita anda por los estados para hacerla constitucional, tenemos la desaparición forzada. ¿Qué es la desaparición forzada? Es cuando una persona es desaparecida con la anuencia, complacencia, complicidad de una autoridad, sin saber dónde se encuentra. Entonces tenemos desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, o sea, ahora hasta los particulares los incluimos ahí. El huachicoleo que le llaman. ¿Qué es el huachicoleo? El robo de combustibles. Ahora es delito grave, ahora que se está en trámite. Esta reforma, después de lo que pasó en Hidalgo, pues como que la gente la piensa porque ya no va a alcanzar fianza. En materia de corrupción, o sea, la corrupción, en la otra tenemos acá arriba libre desarrollo de la personalidad, corrupción sexual de menores. Aquí no, corrupción de funcionarios. Vamos a incluirlos ahí, a ver si alguno le cae, a ver qué va a pasar. No van a alcanzar fianza. Abuso sexual contra menores. Tampoco. Abuso sexual y una suspensión condicional del proceso, el pago, la reparación. Bueno, sí sigue existiendo una salida alterna, pero directamente a la cárcel van a ir, mientras el proceso continúa. El uso de programas sociales con fines electorales. A ver si ahora los políticos le entran a esto. O sea, ya no puedes usar un programa social con fines electorales porque quien lo haga no alcanza fianza. Es una buena reforma. En este aspecto sí es una buena reforma. El robo de transportes. Le robó el tráiler el señor, lo detienen y se fue como a dormir a su casa con una medida cautelar. Qué a gusto. Pero ya no. Esta reforma viene a eso. Tú te robas un transporte, no alcanzas fianza. Prisión preventiva oficiosa. Y estos son los nuevos delitos que forman parte de ese catálogo ampliado que la ONU, que la Comisión Interamericana, que muchos órganos internacionales protectores de derechos humanos nos están pidiendo. Entonces, ese es hasta dónde. Y me faltó uno. Los delitos en materia de armas de fuego explosivos de uso exclusivo del ejército. Eso es ahora sí, quien se encuentra con un arma de uso exclusivo, si no es policía, pues ¿por qué trae un cuerno de chivo? Si no es policía, ¿por qué trae un barret, un lanzagranadas? Ya no se va libre. Y ejemplos como ese, pues hay muchos, por ahí los he visto, me los he encontrado. Entonces, esas modalidades son las que van a entrar. ¿Entran porque entran? Ahora bien, vamos a ver
el último tema que tengo para ustedes. ¿Cuál es ese último tema? ¿Cuáles son las etapas del procedimiento? Estas deben de quedar bien claras, o sea, ya no es como antes, son solo tres que tienen ustedes que saber definir cada una. Es la etapa de investigación, que comprende dos fases. ¿Cuáles esas dos fases? Es una investigación inicial y una investigación complementaria. Hablemos de la investigación inicial. Esa comienza desde la presentación de la denuncia, querella, vista, o ese requisito equivalente es una vista, y que concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que le formule la imputación. O sea, investigamos hasta la audiencia inicial. En la audiencia inicial, la investigación se vuelve que, muchos dicen, investigación judicializada, vamos a judiciar la carpeta de investigación. El juez es el que impone ahora cuál es el tiempo que debe durar la investigación. 2 meses, si son delitos que tardan más de 5 años, que digo, el que tiene una sanción mayor de 5 años, 6 meses. Entonces, esa es la cuestión. Investigación inicial tiene dos. Una investigación inicial y una investigación complementaria. La complementaria queda a disposición del juez. La investigación inicial tiene el término que el MP le quiera dar. Pero una vez que solicita la vinculación y llega a la audiencia inicial, ahí la investigación se vuelve complementaria. El juez determina cuánto tiempo. Y la etapa intermedia o de preparación a juicio. ¿En qué consiste? Consiste desde la formulación de la acusación, ahora sí, si ya se le formuló la acusación, hasta el auto de apertura a juicio. Esa es la etapa intermedia. Se formula la acusación, esta etapa tiene dos formas. Es una etapa escrita y una etapa oral. La acusación, una vez que termina el auto, que termina la investigación complementaria, el MP tiene 15 días para presentar la acusación escrita. Esa será materia de la próxima videoconferencia. ¿Qué contiene la audiencia inicial? ¿Qué contiene la audiencia intermedia? ¿Y en qué consiste la etapa de juicio? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo. Entonces, la etapa intermedia, ¿cuándo empieza y cuándo termina? Desde que se formula acusación. Y tiene dos formas la acusación, una escrita y una oral. En la parte oral se trata de presentar el descubrimiento, desde la escrita, el descubrimiento probatorio. En la parte oral, algunas modificaciones que pueda haber a ese descubrimiento probatorio o incluso incrementar otras. O bien discutir si estas pruebas son ilícitas, son indebidas, son sobreabundantes. Esa es la cuestión que tenemos que irle haciendo ahí. Y la última etapa del proceso es la de juicio. Desde el auto de apertura a juicio hasta la sentencia por el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, son las 3 etapas que no deben de olvidarlas. De investigación intermedia y de juicio. La investigación comprende 2. Investigación inicial e investigación complementaria. La complementaria es cuando una vez que se dicta el auto de imputación, el auto de vinculación al proceso, el juez determina el tiempo que ésta va a durar. Etapa intermedia, desde que se presenta la acusación, una vez que termina la investigación complementaria, 15 días para que el MP presente la acusación, 3 días para que la víctima y su asesor jurídico se vuelvan coadyuvantes, y de ahí tiene 10 días el imputado y la defensa para presentar sus pruebas, contestar la acusación, hacer el escrito de contestación de la acusación donde le señala qué pruebas va a aportar, si es que la va a aportar. Y una vez que se dicta el auto de apertura a juicio, el tribunal, más bien, el juez de control de la etapa intermedia tiene 5 días para remitir el expediente. Dentro de esos 5 días,
pues una vez que se dicta el auto de apertura, a partir de que se recibe copia del audio o video, de lo que quiera, si es que va a interponer un recurso en contra esa audiencia intermedia. Si no hay recurso, en 5 días remite el expediente y el juez empieza de juicio, designa la fecha para el inicio. Ahora bien, procedimiento penal es desde la investigación hasta la sentencia, todo. Pero el proceso penal es diferente. Ahí tienen ustedes, esa es la otra parte. La quise dejar al último para que se lo entendieran. El proceso penal es desde la audiencia inicial hasta la sentencia. Si no se dicta auto de vinculación, no hay proceso porque pues, se terminó ahí todo, regresa a que el MP siga investigando y el imputado se va a su casa. Cuando se habla de proceso penal, estamos hablando de la audiencia inicial, auto de vinculación, de ahí en adelante es el proceso penal. Lo otro es procedimiento penal. ¿En qué etapa del procedimiento vamos? Intermedia. Vamos a la etapa de juicio, pero estamos hablando desde la investigación. Ya estamos en el proceso penal. ¿Cuál es más técnicamente hablando? Si fue vinculado a proceso, estamos en el proceso. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo aquí. ¿Qué es? ¿Para qué es? Cualquier duda, todo esto que les di aquí viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde ustedes pueden accesar, ver, búsquenla, ahí está. Víctima, ofendido, 108. Principios, los primeros artículos como del cuarto, por ahí. Todo eso está en el Código Nacional, no se quiebren la cabeza, no se vayan a buscar otro, ahí está el código. Se los mandé virtual, o si ustedes lo tienen, ojearlo, aquí está. Está sencillito el material que les pido que me envíen. Entonces, no se me pierdan, no dejen pasar más tiempo. Váyanos mandando. De todos modos, este material que yo, de los que les estoy hablando, solo se los voy a mandar. Lo voy a subir a la plataforma para que ahí lo bajen si no quieren andar batallando con el Código Nacional. Pero la ventaja del Código Nacional es que van a ver mucho más que esto. Van a empezar a familiarizarse con el código. Pero a veces por cuestión de trabajo se inscribieron en esta modalidad virtual, pues yo les facilito ese material, voy a darme una oportunidad, se lo subo y ahí ustedes nomás lo toman, le dan su punto de vista, su estilo personal y me lo suben ahí como actividad a desarrollar.